Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es día martes, es día de formación cristiana para nosotros los fieles de la parroquia de San Francisco de Asís y para todas las personas que nos siguen las transmisiones por medio del Facebook de la parroquia San Francisco de Asís. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a conocer a Jesucristo como buen pastor. Hace 8 días meditábamos en aquella expresión que tiene Jesucristo hacia sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Y luego Jesús les pregunta directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es cuando Pedro hace esa confesión: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y de ahí íbamos viendo las veces que Jesús se autopresenta como el yo soy. Y yo les invitaba, después del tema, a que cada quien fuera descubriendo quién es Jesús para cada uno de nosotros. Para ti, ¿quién es Jesús? Para mí, ¿quién es Jesús? Ya no lo que dice la gente. Unos dicen que eres Elías, otro que eres Juan el Bautista, otros que alguno de los profetas. Simón, Pedro confiesa: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la confesión que Pedro tiene en ese momento, y es el Espíritu Santo el que lo inspira a proclamarlo así. Ahora, ¿quién es Jesús para nosotros? Lo hemos ido descubriendo seguramente a raíz del tema anterior. También hablábamos de la experiencia de San Francisco de Asís, que con una oración bellísima, las alabanzas al Dios Altísimo, va hablando de quién es Dios para él. Ahora pues vamos a presentar a Jesús como el buen pastor. Él mismo se presenta, vamos a conocerlo un poco más. Vamos a disponernos para este momento haciendo nuestra oración, pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo, que es el inspirador de la Sagrada Escritura, que nos explique las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, por Jesucristo, tu Hijo, quien nos dijo que donde 2 o más se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Por Jesucristo, tu Hijo, que nos prometió el Espíritu Santo, en esta tarde de formación cristiana, te pedimos una nueva efusión de ese mismo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, que eres Dios, a iluminarnos. Ven, Espíritu Santo, a iluminarnos, porque sin ti la ayuda del hombre es inútil. Ven, Espíritu Santo, que eres Dios, a iluminarnos, porque sin ti los conocimientos que podamos tener son nulos, son nada. Ven, Espíritu Santo, que eres Dios, a abrir nuestra mente, a abrir nuestra inteligencia, a refrescar nuestra memoria. Ven, Espíritu Santo, que eres Dios, y pone en nuestras bocas las palabras necesarias para la edificación de tu reino. Te pedimos, como el cardenal Verdier, Señor, en este momento, danos capacidad para entender, facultad para retener, una facultad grande para aprender y una capacidad grande para retener. Y como San Francisco de Asís te pedimos: ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Danos fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Ábrenos a tus inspiraciones, Espíritu Santo, que eres Dios. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz,
ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar dando lectura a este texto del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 18. Y después de ahí vamos a ver unos versículos más que son del 22 al 30, que es el Evangelio que escuchamos el día de hoy, precisamente esta última parte. Dice Jesús: les aseguro que quien no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es un ladrón y un bandido. El pastor de las ovejas entra por la puerta, a éste le abre el guardián para que entre, y las ovejas escuchan su voz. Él llama a sus ovejas por su nombre y las saca fuera del corral. Cuando ha salido, todas sus ovejas se pone al frente de ellas, y las ovejas lo siguen, pues conocen su voz. En cambio, nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él porque su voz les resulta desconocida. Les dijo a continuación: les aseguro, yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Todo el que entre en el corral de las ovejas por esta puerta estará a salvo, y sus esfuerzos por buscar el alimento no serán en vano. El ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas, no como el jornalero, que ni es verdadero pastor ni propietario de las ovejas. El jornalero, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. El jornalero se porta así porque trabaja únicamente por el sueldo y no tiene interés de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, lo mismo que mi Padre me conoce a mí, y yo lo conozco a él, y doy la vida por las ovejas. Pero tengo otras ovejas que no están en este rebaño. También a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz. Entonces se formará un solo rebaño y habrá un único pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitármela. Soy yo quien la da por sí mismo. Yo tengo poder para darla y para recuperarla. Esta es la misión que he recibido de mi Padre.
nuevamente le preguntaron a Jesús: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si eres el Cristo, dilo claramente. Jesús le respondió: ya les dije con toda claridad y no me han creído. Las obras que hago yo por encargo de mi Padre dan testimonio de mí. Ustedes, sin embargo, no me creen porque no pertenecen a las ovejas de mi rebaño. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Nadie puede arrebatármelas. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatárselas. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, pues aquí escuchamos del texto bíblico, este texto del Evangelio de San Juan, que si nos fijamos bien, este fue la segunda parte, la primera parte de este Evangelio fue el Evangelio del domingo. Luego el día de ayer, lunes, en la misa escuchamos la continuación a partir del versículo 10. Y luego finalmente hoy hemos escuchado la última parte en donde del versículo 27 al versículo 30, en donde a Jesús le siguen pidiendo los judíos que le digan definitivamente quién es Él. Por más que Jesús les dice quién es, se autopresenta con ellos, no les conviene a ellos creerle a Jesús que Él es, en este caso, el buen pastor. De muchas maneras Jesús se ha autopresentado con los judíos, pero estos, no queriendo perder su puesto de sumos sacerdotes, de escribas, de fariseos, no quieren aceptar a Jesús como el buen pastor, como el Salvador, como el pan de la vida, como la luz del mundo, etcétera. Bueno, vamos a partir de lo siguiente en este texto. Recordemos en Palestina la imagen del buen pastor y el rebaño es muy especial y más en aquellos tiempos. Todavía actualmente se pueden ver pastores nómadas con sus ovejas, con sus cabras, con sus cabritos, pastoreándolos, cuidándolos. Y todavía hay pastores, pues en todo el mundo tiene que haber pastores, puesto que los animalitos siguen existiendo y siguen llegando como alimento a nuestras mesas, ¿verdad? Sean alimentos de granja sean animalitos de granja, criados ya en granjas, o animalitos que son todavía criados en grandes rebaños por los montes. Entonces, en Palestina, esta imagen del pastor con su rebaño de cabras, de ovejas, es muy común. Es tan común, podemos hacer una comparación como actualmente para nosotros es común ver al chofer de un autobús. El chofer de un autobús, entonces es una imagen muy peculiar para nosotros. Ahí nos subimos al autobús, dicen en algunas partes nos montamos al autobús y el chofer es el que nos va conduciendo hacia donde tenemos que ir. Entonces, el pastor tiene una relevancia en la vida del pueblo de Palestina muy especial. Tanto que el pastor va a ser semejante a los que dirigen grupos humanos, ya no ovejas, sino a los grupos. A los reyes, a los que gobiernan a los pueblos,
se les va a llamar pastores. Y los profetas van a hablar de buenos pastores y malos pastores. Tenemos el caso de Jeremías, de Ezequiel, de Zacarías, quienes hablan de los reyes como pastores, y de hecho a ellos los ven, tanto Jeremías, Ezequiel, Zacarías, como malos pastores. Según los profetas, según esos profetas, si el pueblo tuvo que salir al destierro, a la esclavitud, fue por la mala actuación de los pastores, de los reyes. De manera que ante esta frustración de los pastores que son infieles y que por su infidelidad van a conducir al pueblo a muchos males, es que el pueblo de Israel, por medio de los profetas, se va a esmerar a buscar quién es su buen pastor. Y va a proclamar que Dios mismo es su pastor. El pastor que no les va a fallar. El pastor que cuando están en el destierro, incluso en la esclavitud, les hará volver de nuevo a tomar posesión de su tierra. Así van a nacer esos salmos, como el Salmo 22, 23, ¿verdad? Que es el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por eso, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque el buen pastor que es Dios va conmigo. Su vara y su cayado me dan seguridad, y yo estoy seguro que habitaré en la casa del Señor todos los días de mi vida. Así reza el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Bueno, en este texto que estamos escuchando, pues el pueblo está preparado, está a la espera de un Mesías, de un Salvador que será un pastor de su rebaño, un pastor de las ovejas, un hombre, un rey, un Salvador que va a ser verdadero pastor, que va a cuidar de sus ovejas, que no se va a ocupar de hacerles mal, sino solamente de cuidarlas del lobo, de conducirlas a pastos abundantes que dan vida. En este contexto de la espera de un buen pastor es que aparece Jesús presentándose como el buen pastor. Y en el texto del capítulo 10 que hemos escuchado en estos versículos, escuchamos algunos temas que podemos ir reconociendo a través de estos versículos que hemos leído. En los primeros versículos del 1 al 10, Jesucristo se va a presentar como el buen pastor que da la vida por sus ovejas y a la vez como la puerta por donde van a entrar las ovejas. Jesús pues es buen pastor, pero también es la puerta por donde pueden entrar las ovejas. Luego, en los versículos del 12 al 13, Jesús va a hablar de los que no son pastores, de los que quieren aprovecharse de las ovejas, de los mercenarios. ¿Cuál es la conducta del que no es un buen pastor? Luego, en los versículos 14 y 15, Jesús se presenta y se autoafirma como el buen pastor que conoce
a sus ovejas. Luego, en el versículo 16, Jesús va a decir que la meta es conseguir que haya un solo rebaño y un solo pastor. En los versículos del 17 al 18, Jesús se reconoce enviado por el Padre. El Padre y yo somos uno. Y todo me lo ha dado el Padre, y todo lo del Padre es mío, y todo lo mío es del Padre. Y estas ovejas el Padre las ha puesto en mis manos para que yo les dé la vida. Ya después vamos a escuchar en los últimos versículos cómo Jesús vuelve a reafirmar que Él es el buen pastor dispuesto a dar la vida por sus ovejas y que Él viene del Padre, ha sido enviado por el Padre. Es bien importante este texto del buen pastor en el contexto actual que nosotros estamos viviendo, en el contexto de la pandemia del coronavirus. Porque nosotros nos hemos ido dando cuenta quiénes son los buenos pastores y quiénes son los malos pastores. Quiénes han abandonado a sus ovejas, quiénes no han abandonado a sus ovejas. Y si nos fijamos nosotros en nuestra Iglesia Católica, empezando por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos dio ejemplo con aquella hermosa oración, bendición a todo el mundo en aquella plaza de San Pedro vacía. ¿Quién no va a recordar esa escena memorable? A un buen pastor, nuestro Papa Francisco, aquejado por la enfermedad y por los años, y sintiendo seguramente en ese momento que va cargando sobre sus hombros el peso de toda la humanidad que está siendo acosada por la pandemia del coronavirus. Lo hemos visto recorrer parte de esa plaza, subir con fatiga los escalones y presentarse posteriormente delante del buen pastor sacramentado, de Jesucristo, en donde hace una oración por la humanidad y después desde ahí nos imparte con el pan de la vida, con el mismo Jesucristo, se nos imparte la bendición. Ahí empieza este camino de fidelidad de los pastores de la Iglesia Católica hacia no nada más los creyentes católicos, sino hacia la humanidad. Porque créanme que tanto el Papa, los obispos, los sacerdotes, no hemos estado hasta ahora pidiendo, rogando a Dios, orando, celebrando la Eucaristía, solamente pensando en nuestra comunidad cristiana católica. Nosotros oramos, pedimos y buscamos el bien de toda la humanidad. Y lo más maravilloso de todo esto, mis hermanos, ha sido que todos ustedes, como buenas ovejas del buen pastor que es Jesucristo, han dado ejemplo de amor a esta humanidad, porque ustedes mismos y yo hemos sido testigos, porque ustedes lo han hecho, porque todos lo hemos hecho, de preocuparnos de los demás, de preocuparnos de los más necesitados. Nunca habíamos visto tan claro este ejemplo de nuestra Iglesia Católica en el mundo entero, un laicado fuerte que son ustedes
el rebaño de nuestro Señor Jesucristo, un rebaño fuerte buscando el bien de toda la humanidad, sin importar raza, condición, religión, ideologías, nada, simplemente buscando el bien de la humanidad. Nunca se habían saturado las redes sociales con tantas celebraciones de la Eucaristía, con tantos rosarios, Via Crucis, Via Lucis, hora de la oración de la misericordia, coronilla, tanta oración de parte de los pastores de la Iglesia Católica. Ahí estamos y queremos seguir estando junto con ustedes, mis hermanos. Ustedes, los laicos, créanme, lo han hecho más grande que nosotros mismos. Porque ustedes son los que están en el mundo, conocen el mundo y saben quién tiene necesidad. Y nadie se ha quedado con brazos cruzados, ni en la oración, que es indispensable, ni en buscar el ayudar al que necesita en este tiempo de la pandemia del coronavirus. De manera que nosotros podemos descubrir que somos rebaño, somos ovejas del buen pastor que es Jesucristo, y que estamos tratando de escuchar su voz y que estamos tratando de ir tras Él, que estamos tratando de seguir sus pasos, que estamos tratando de dejarnos conducir por Él y hacer lo que Él ha hecho. En pocas palabras, entregar su vida en favor de esta humanidad doliente en este momento. Es importante resaltar esto por si no nos hayamos dado cuenta, ¿verdad? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de este grande movimiento católico a nivel mundial, del que tristemente los medios de comunicación no hablan, pero que gracias a las redes hoy podemos verlo y reafirmar nuestra fe en nuestra Iglesia Católica, la única fundada por Jesucristo, resucitado de entre los muertos, quien ya resucitado le dio el poder a Pedro y que sigue siendo el buen pastor, que sigue acompañando a su Iglesia, a la que prometió que no la abandonaría, que estaría con ella hasta el fin del mundo. Quiero hacer un paréntesis porque también hemos de reconocer, hermanos, que no todo es miel y dulzura, ¿verdad? También tenemos que ser realistas, dado que Jesucristo, además de hablar del buen pastor que da la vida por sus ovejas, que conoce a sus ovejas, que llama a cada oveja por su nombre, también Jesús habla, denuncia a los salteadores, a los que no son pastores de ovejas. Y hoy les digo, un padre de la iglesia, el más grande de los padres de la iglesia para mí, San Agustín, tiene una serie de sermones, una serie de escritos sobre los pastores. Ustedes ahora con el internet, ¿verdad? Fácilmente pueden buscar los sermones sobre los pastores de San Agustín y los van a encontrar gratuitamente en muchos sitios y pueden leerlos. Y se van a dar cuenta cómo San Agustín, hablando de Jesucristo y parafraseando a Jesucristo, obviamente, nuestro buen pastor, va a hablar de los buenos pastores, pero también San Agustín va a hacer una acusación de los malos pastores. Y es que por nuestra humanidad todos estamos inclinados al pecado, y si no estamos atentos en nuestra vida espiritual, poder hacer que la balanza se incline más hacia el pecado que hacia la virtud.
Y es así como podemos hablar de malos pastores, incluso dentro de nuestra misma Iglesia Católica. Tristemente así es. Me cuesta trabajo creer que en este tiempo tan difícil haya habido, o estén habiendo, porque todavía sigue eso de la pandemia del coronavirus, malos pastores dentro de nuestra iglesia. Es decir, que no buscan el bien de las ovejas, sino que más bien buscan su provecho personal, que es de lo que habla Jesucristo, es de lo que San Agustín claramente nos habla bastante sobre aquellos pastores, dice San Agustín, que buscan trasquilar a las ovejas para quedarse con su lana, que buscan ordeñar a las ovejas y beberse su leche, pero no las alimentan, etc. Entonces, también tenemos esta realidad dentro de nuestra iglesia, los buenos pastores y los no tan buenos pastores, para no juzgar a nadie. Pero repito, me cuesta trabajo pensar en pastores católicos que actualmente estén pensando solamente en sí mismos y no estén pensando más bien en tantas ovejas que les han sido confiadas, que tienen tanta necesidad de Dios, tanta necesidad de conocer a Dios, tanta necesidad de acercarse a Dios. Me cuesta trabajo creer que alguien esté enganchado todavía en pensar solamente en sí mismo. Y les digo, y me cuesta trabajo porque hemos visto encendidas las redes sociales, gracias a Dios, por todos lados, en todos los países, en el YouTube, en el Instagram, en el Facebook, de muchas maneras. No me sé yo tantas redes sociales todavía, pero hemos visto encendidas las redes sociales. De pronto parecía que las ovejas iban a quedar sin pastor, y las ovejas han estado siendo conducidas a los pastos abundantes que dan vida. Gracias a Dios. Y yo estoy seguro que esta realidad que hemos vivido, mis hermanos, que estamos viviendo todavía, nos va a abrir los ojos a los que tal vez no hemos sido tan buenos pastores. Y a los que tal vez hemos sido buenos pastores o han sido buenos pastores, todo esto nos va a animar a pastorear con mayor entrega generosa a las ovejas que el mismo Jesucristo nos ha confiado, que el Padre le confió a Él. Esta es nuestra misión de pastores. Esta es la misión de nuestro Papa Francisco. Esta es la misión de nuestro obispo Mark, de todos nuestros obispos en el mundo entero, de todos los sacerdotes. Esta es nuestra misión. Ayudar a que ustedes se encuentren con Dios. Ayudar a que se encuentren con Jesucristo, el buen pastor, el que nos dijo: yo doy la vida por mis ovejas. El que no es el pastor de las ovejas no entra por la puerta de las ovejas, entra, salta por otro lado y se aprovecha de las ovejas. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por mis ovejas. Nos lo había dicho y lo hizo. Lo hizo extendiendo sus brazos en la cruz. Jesucristo no solamente habló, sino actuó. Se puso en acción. Él puso en práctica aquellas palabras que había pronunciado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Amen a sus enemigos, perdonen a los que les hacen el mal, oren por los que no los quieren. Él nos dio ejemplo perdonando a los que lo crucificaban, orando por ellos, intercediendo ante el Padre por ellos, disculpándolos porque no sabían lo que hacían.
entregando como buen pastor la vida por sus ovejas. De la misma manera, cada pastor de la iglesia ha de hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Lo que tenemos que hacer es seguir las huellas que va dejando nuestro buen pastor Jesucristo sobre la arena. Y el día que nosotros vayamos tras esas huellas y de pronto veamos que nada más hay un par de huellas en la arena, es decir, cuando nosotros nos sintamos aquejados por todo tipo de males porque queremos conducir a las ovejas a Dios y pareciera que ni nosotros podemos conducir nuestra propia vida, estamos seguros que al voltear hacia atrás y ver solamente un par de huellas va a hacer que el buen pastor nos lleve a nosotros, los pastores que también somos ovejas de Él, en sus brazos, porque así es de amoroso nuestro buen pastor. Porque el buen pastor, cuando ve a la oveja herida, a la oveja que tiene necesidad, a la oveja enferma, la toma en sus brazos, le sana sus heridas, la pone en sus hombros de buen pastor y la conduce hacia el rebaño. Queridos hermanos, Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el que tenía que venir al mundo, dijo San Pedro. Jesucristo es el que tiene palabras de vida eterna. Jesucristo es el pan de la vida. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la resurrección. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la luz. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo es todo. Jesucristo es el que le da sentido a esta realidad que estamos viviendo actualmente. Y ustedes, las ovejas que se nos han confiado, y nosotros que también, repito, somos ovejas de nuestro buen pastor Jesucristo, nosotros los pastores a los que se nos ha confiado un rebaño, todos sigamos las huellas de nuestro buen pastor. Y cuando veamos que viene el lobo hacia nosotros para devorarnos, entonces apresuremos más nuestros pasos, avanzando, buscando, alcanzando a Jesucristo, nuestro buen pastor. Porque si nos quedamos atrás del rebaño, podemos perdernos. Porque si nos quedamos atrás del rebaño, sin que nos demos cuenta, puede llegar el lobo, agarrarnos y arrastrarnos y llevarnos lejos y matarnos. Es necesario que estemos muy cerca de nuestro buen pastor, que es Jesucristo, quien ha venido a dar la vida como buen pastor por sus ovejas, ha venido a dar la vida para que todos tengamos vida y la tengamos en abundancia. Repito, cuando tengas miedo, cuando tengas angustia, cuando sientas depresión, cuando sientas ansiedad, entonces ve y ponte a los pies del buen pastor como una oveja y deja que Él te levante, deja que Él te tome en sus brazos, deja que Él te cure tus heridas causadas por el pecado. Entonces experimentarás la vida que viene de parte de Él. Pero hermanos, para lograr esto de estar a los pies ahí de nuestro buen pastor como ovejas,
es necesario estar atentos para escuchar su voz. Y el ruido del mundo nos evita que escuchemos la voz de nuestro buen pastor, Jesucristo. El ruido del mundo, que tristemente ya empezó más fuerte, al menos aquí, porque ya se abrieron centros comerciales, porque ya hay más autos otra vez por todas partes. El ruido que tal vez no hemos logrado dominar por las redes sociales que nos meten tanto ruido, todo ese ruido nos impide escuchar la voz de nuestro buen pastor. Y si no escuchamos la voz de nuestro buen pastor, por más que volteemos a todos lados, en el momento en que lo necesitamos no lo vamos a poder encontrar, aunque Él esté ahí, porque andamos demasiado llenos de ruido. Hay gente que siente ansiedad, que siente angustia, que siente miedo, que siente temor, pero no quiere rezar, prefiere seguir en el celular todo el día, dándole vueltas al Face, al Instagram, a todas las redes sociales, de un lado para otro, y no se pone a rezar y a escuchar la voz de Jesucristo, que Él nos responde claramente en su palabra, y por medio de la celebración eucarística, y por medio de un video que nos manda un pastor, o un like, una persona que nos manda un mensaje esperanzador. Es necesario. Si tú eres una oveja que en ese momento se siente enferma, se siente herida porque está angustiada, porque está deprimida, porque está ansiosa, etc., es necesario orar más y leer más la Sagrada Escritura para escuchar bien la voz del buen pastor y escuchar su voz ahí en la Sagrada Escritura. Entonces la ansiedad, la angustia, todo lo que nos aqueja se va a alejar de nosotros. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado, el que nada más trabaja por el dinero, dice Jesús, no cuida de las ovejas. El dueño de las ovejas, ese sí cuida de ellas, está dispuesto a morir por ellas, a dar la vida por ellas. Hermanos, démosle gracias a Dios por nuestra Iglesia Católica extendida en el mundo entero. Démosle gracias a Dios porque siempre en los momentos de dificultad nuestra iglesia está ahí presente donde haga falta. Y la grande fuerza de esta iglesia para ayudar a la humanidad en tiempos de dificultad, la gran fuerza viene de ustedes, de ti que estás en tu casa. Porque esa pequeña despensa, esa contribución que tú haces al hospital de San Jude, esas pequeñas contribuciones, esa solidaridad, esa oración que tú haces, llega a todos los rincones del mundo. Es como nuestra iglesia se convierte en la institución más poderosa, más fuerte en el mundo para hacer el bien, no para querer hacer lo que quiere. Por eso le va como le va, ¿verdad? Por tener tanta fuerza moral, gracias a Dios, por hacer tanto el bien, el enemigo se enoja porque nuestra iglesia, con ustedes, como un gran rebaño de ovejas del Señor Jesús, trabajan mucho por su iglesia. También los sacerdotes y obispos hacemos nuestra parte y el Papa, ¿verdad? Pero el gran trabajo, la gran fuerza de nuestra Iglesia Católica reside en ustedes, los laicos. Por eso démosle gracias a Dios para que los pastores
sacerdotes, obispos, el Papa, sepamos conducirlos a ustedes por esos caminos que debe seguir andando nuestra Iglesia Católica, para que cada uno de ustedes, para que nosotros no pensemos solamente nosotros en nuestro bienestar, sino más bien que seamos solidarios con los que más lo necesitan. Vamos a agradecer a Dios el don del sacerdocio, el don de los pastores que Dios nos ha dado, pero sobre todo yo hoy quiero agradecer a Dios el don de las ovejas que nos ha dado a los pastores. Y especialmente el don de las ovejas que Jesucristo me quiso confiar a mí, pastor, en la parroquia San Francisco de Asís, porque a mí se me hace que son las mejores ovejas que hay en todo el mundo, las de San Francisco de Asís. Por eso yo quiero hoy darle gracias a Dios por ustedes, las ovejas del rebaño de Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a darle gracias a Dios, pongámonos en actitud de oración y pidamos perdón, agradezcamos, alabemos a Dios, pidamos abundantes bendiciones para nuestra humanidad y para nuestra Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, que quisiste que tu Hijo, el Verbo eterno, se encarnara y se hiciera hombre, para que Él fuera nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias por haberle dado a la humanidad en tu Hijo Jesucristo, ese pastor que necesitaba el mundo y que sigue necesitando este mundo, que a veces anda muy perdido. Gracias, Padre Celestial, por ese buen pastor que nos diste, ese buen pastor que cuida de nosotros, que nunca nos abandona, que no abandona nunca a sus ovejas, porque tú nunca abandonas, Padre Celestial, a la creación salida de tus manos. Gracias, Señor Jesús, buen pastor de nuestras vidas. Gracias por habernos dado la vida, muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. Gracias por darnos el ejemplo de entrega generosa en favor de los demás. Gracias, Señor Jesús, por esta Iglesia Católica que tú fundaste hace casi 2000 años y que tú has mantenido con la fuerza de tu Espíritu para que no sucumba ante la adversidad. Gracias, Jesucristo, buen pastor, porque tú has querido encargarnos a tus rebaños de ovejas en el mundo entero, a diferentes pastores. Haz que nosotros los pastores seamos fieles a ese rebaño que tú nos has confiado. Haz que nosotros los pastores demos buen ejemplo a las ovejas, de manera que ellas, ovejas tuyas, sepan encontrarte, descubrir tu voz, y al igual que tú lo hiciste, estén dispuestas a entregar su propia vida, a entregar lo que tienen, parte de lo que tienen, en favor de la humanidad tan necesitada en estos momentos. Gracias, Jesús, Salvador nuestro, buen pastor. Gracias por hacernos ovejas de tu rebaño. Gracias por cada una de las ovejitas que conocemos
que tú nos has confiado. Te pedimos perdón por las veces que no hemos sabido pastorear a tus ovejas. Te pedimos perdón por las veces que nos hemos aprovechado de tus ovejas en lugar de cuidarlas, de sanarlas, de mostrarles el amor que viene de ti. Y te pedimos abundantes bendiciones para tus ovejas. Entra en esas iglesias domésticas, Señor Jesús, con el poder de tu Espíritu. Entra y bendice a cada familia, a las familias que están en crisis por falta de entendimiento, a los matrimonios que están en crisis a causa de esta cuarentena, que están batallando en la comunicación. Libera de todo tipo de esclavitud, de cualquier tipo de adicción a tus ovejas, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niños. Libéralos de cualquier tipo de adicción para que puedan ser felices y convivir en familia como ovejas de tu rebaño, en el amor. Que cada uno en cada hogar sepan entregarse generosamente en favor de esa iglesia doméstica, de esa familia que tú le has concedido a cada persona. Gracias, Señor Jesús, porque cuidas de esas ovejitas. Bendícelas abundantemente. Sabemos, Señor, que algunas empiezan a pasar o ya están pasando necesidad económica. Haznos solidarios con ellos. Haznos diligentes para apoyarles, para ayudarles. Que como los cristianos de las primeras comunidades no consideremos nuestro lo que tenemos, sino que seamos capaces de compartir parte de lo nuestro con los más necesitados. Gracias, Señor Jesús, buen pastor, por cuidar de nosotros. Líbranos del enemigo, líbranos de los lobos rapaces. Ayúdanos a llegar tras de ti, junto contigo, al reino de los cielos. Te lo pedimos a ti, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a hacer una oración a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Santa María, Madre nuestra, Madre de Jesucristo, gracias por aceptarnos como hijos tuyos. Mamita María, tú sabes dónde está Jesucristo, nuestro buen pastor. Tómanos de la mano y condúcenos hacia Él. Tómanos de la mano y llévanos hacia Él para que no tengamos sed, para que no tengamos hambre, para que no tengamos tristezas, angustias, ansiedades, depresiones. Tómanos de la mano, María, tú que sabes dónde vive tu Hijo, y haznos morar junto a Él. Intercede por nosotros, Santa Madre de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, esta ha sido nuestra formación, que quiere ser un poco de conocimiento y más que nada una animación para vivir cerca de Dios. Yo quiero siempre darles un mensaje un mensaje vivo, no tanto de escritorios, un mensaje que pueda ayudarles en su vida diaria, confortarles en esos momentos de dificultad.
confíen en Dios y si Dios quiere, el próximo martes a la misma hora, a las 7, vamos a ver otro tema sobre Jesús. Hoy fue el buen pastor. Primero Dios, la próxima semana estén atentos para el tema que vamos a anunciarles un par de días antes del martes. Dios los bendiga, que tengan buenas noches. Compartan este video, compartan este tema con sus contactos para que más gente conozca a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Iglesia Católica extendida en el mundo entero. Dios los bendiga. Buenas noches.